20 minutos, José La Luz. Recuerden ustedes que cuando Correa vino aquí, fue a CDN, que fue. No, fue al Grupo Corrito. Al Grupo Corrito. Pero también fue a CDN. Sí. Le entrevistó a Nuria. Son cosas que pasan. ¿Le entrevistó a Nuria, verdad? Sí. Son cosas que pasan, eso no tiene nada de importancia, esa vaina no determina procesos, señores. Pero anyway, vamos arriba. Miren, ¿está de acuerdo? Censurar la prensa. Vamos arriba. Vamos a dejar lo que desarrolle su turno. ¿Está de acuerdo, José, con que un presidente extranjero esté emitiendo juicio de valor y cuestionando y acusando de doble moral y de corrupta a Nuria Piera? Él hizo un análisis de 50 casos, eso no fue eso. No, el que yo fue ese, el que me interesa. Vamos arriba. Miren, sí, está subiendo el dólar. El pasado fin de semana ocurrió un acontecimiento que fue registrado por todos los diarios del mundo. Fue el gran acontecimiento de la semana, inclusive opacó la crisis venezolana y la crisis ucraniana, y fue el apresamiento de el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es el mayor narcotraficante de esta generación. Ustedes saben que esto tiene líderes generacionales. Para mí el primero de todos fue el que le dicen el padrino en México, Félix Gallardo. Y después siguieron Arellano Félix, después siguió Carrillo Fuentes, que es el Señor de los Cielos, que Telesistema lo hizo famoso aquí con la serie del Señor de los Cielos. Ahí están los Beltrán Leiva, ahí está el cartel del Golfo, ahí están los Z, ahí está el cartel de Tijuana. Y entonces ¿se equipara con Pablo Escobar? No, Pablo Escobar es el más grande antes de Carrillo Fuentes. Sí, porque depende de la época. Ahora él ha incursionado en un tipo de carteles que los otros no llegaron a esos niveles. Por ejemplo, él es el rey de la metanfetamina, que es un alcaloide. Primero fueron diseñados como para tratar problemas broncopulmonares, y después entonces se descubrió que tenía un alcaloide activo como la marihuana, como la cafeína, como la heroína, como la cocaína, y entonces este señor es responsable de meter en Estados Unidos el 80% de la metanfetamina que se produce de manera ilegal. Estamos hablando que 1 kilo de metanfetamina, según la ONU, se produce en $150 y se vende en $89,000. Y este señor es el responsable del 80% de esa droga que entra a Estados Unidos. Entonces, México, ustedes saben que yo le he dicho que yo no creo en la guerra contra el narcotráfico, ni el combate contra la droga. Es un negocio político, económico. No hay forma de que el narcotráfico opere sin el apoyo de los gobiernos de turno. Por eso en Cuba no hay narcotráfico, porque el gobierno no lo apoya. Eso es simple. Le pueden dar toda la vuelta que quieran. Si el gobierno no apoya el narco, no hay narco. Puede ser que no esté dirigido por el Estado, pero hay instituciones del gobierno que tienen que estar vinculadas para que funcione el tema del narcotráfico. Y ustedes verán cómo yo voy ahora a tratar de hacer un esquema rápido de este caso. El narcotráfico en México empezó a principios de los años 30, cuando lo que había era la prohibición de alcoholes en Estados Unidos, y los mexicanos metían alcohol ilegal. Ahí nació el cartel del Golfo, lo dirigía García Abrego, el primer narcotraficante de la historia, Juan García Abrego. Ese cartel del Golfo que está en la parte de el Golfo de México, mirando a Sudamérica. Entonces ese cartel fue evolucionando y después ya en la época moderna fue dirigido por los Gómez Herrera y después por Osiel Cárdenas. Es el que funda los Z. ¿Quiénes son todos esos carteles, José, perdóname, del cartel de Cali, del cartel de Medellín, del cartel de Sinaloa, del cartel de todos esos carteles? No, el cartel de Cali es colombiano. No, yo sé, pero te estoy hablando de, bueno, el de Medellín también, de Pablo. Y el de Medellín. Y de los mexicanos, el de Sinaloa. El de Sinaloa es el del Chapo. Sí, pero te pregunto, de todos esos carteles, ¿cuál ha sido el más poderoso, el más sangriento? El de Sinaloa. Más que el de Medellín de Pablo Escobar. El de Sinaloa, por la época, se le atribuyen 19,000 muertes a él. Vinculado, él está vinculado con 19,000 muertes. De 1989 para acá. Él trabajaba con Félix. Lo que decía Julio, que cada uno va superando al anterior. Sí, porque es un tipo de liderazgo que tiene que ver con el entorno.
ahora son carteles más cooperativos, ahora la economía mundial es más grande, ahora los adictos tienen mayor capacidad de consumo, ahora los medios de transporte son más eficientes. O sea, y todo eso se va utilizando. Ahora se puede producir más droga en menos espacio, drogas sintéticas como la metanfetamina, que le dicen la cocaína de los pobres, porque es más barata. Pero además se puede producir en un cuarto de hotel, no en la selva. Se puede producir en un sótano, se puede producir en una casa, porque son pastillas igual que la que tú te tomas para la gripe. Entonces, hay muchos cambios, pero en realidad en México la política ha estado estrechamente vinculada al tema del narcotráfico. Si los que tuvieron oportunidad de ver la serie del Señor de los Cielos se van a dar cuenta que había una especie de alianza entre el gobierno de los Salinas de Gortari y Carrillo Fuentes. Los Carrillo Fuentes, que son los del cartel de Juárez, que están allá en la punta de México, buscando Estados Unidos. Entonces, el cartel de Juárez, ahí estaba Carrillo Fuentes, estaba asociado con el hermano de Salinas de Gortari y con el papá de él, que fue senador del PRI. Entonces los priistas tenían una alianza con ese cartel, que es el de Juárez, y se le vincula con el cartel del Golfo de México. Por eso en el año 1993, según los investigadores que yo consulto, cayó preso el Chapo Guzmán. ¿Quién era el Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán era un sicario del cartel de Guadalajara que dirigía el que le dicen el padrino, el papá de todito, Félix Gallardo. Entonces cuando Félix Gallardo, que cayó preso a finales de los 80, entonces él dividió su cartel, y ese cartel se dividió entre operaba en Guadalajara los hermanos Beltrán Leiva, que se fueron para Tijuana, para la punta con Estados Unidos, otra punta fronteriza, y entonces el Chapo Guzmán, que se fue para Sinaloa. Entonces después ese cartel estaba en la costa del Pacífico. Cuando a él lo agarran preso en el 93, ¿dónde lo agarran? En Guatemala, en Ciudad de Guatemala lo agarran a él. Entonces se lo entregan a los mexicanos y los mexicanos se lo llevan para Puente Grande, en Jalisco, cerca de Sinaloa, de donde él. O sea, estaban preparando las condiciones para que él se fugara. Desde que llegó el PAN al poder en el año 2000, en enero él se fugó. Y todo el mundo sabe, los especialistas en el tema, que fue apoyado por el encargado del penal, que ahora le dicen el licenciado, y es una de sus manos derechas. Entonces, durante el reinado del PAN, que es el partido de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que gobernaron 12 años, el cartel de Sinaloa creció más que todos los carteles juntos, y construyó lo que se conoce como la Federación del Cartel del Pacífico, que incluye una gran cantidad de cárteles, incluyendo a los Beltrán Leiva, hasta que pelearon. Ellos fueron los que mataron el hijo de él, del Chapo, y los Zeta, que es la guerra de ellos, que también le mataron a una de sus mujeres y a su segunda esposa, a la que él conoció en la cárcel. Pero lo peor de todo es que en los gobiernos del PAN, específicamente en el de Felipe Calderón, en el año 2007, los carteles de México se reunieron e hicieron un gran acuerdo, una federación de carteles, donde ninguno iba a pelear con ninguno. Solamente se enfrentaban en Ciudad Juárez, donde era el Señor de los Cielos, por el tema de que ese es un paso para México. Y durante el PAN, no importa que diga Felipe Calderón que él agarró 700, eso no tiene importancia. Ya en la línea de sucesión para el cartel de Sinaloa hay 5 personas. Hay 5 personas que son posiblemente los sustitutos naturales de el Chapo Guzmán. Eso está preparado. Entonces, cuando el PRI operaba, el cartel que creció fue el cartel del Golfo y el cartel de Juárez. Cuando el PAN está en el poder, creció el cartel de Sinaloa hasta convertirse en una federación. Entonces, ¿de dónde viene el grupo de los Zetas? Bueno, el grupo de los Zetas, cuando se hizo el levantamiento de Chiapas en el 1993, la CIA y los norteamericanos
del ejército mexicano cogieron un grupo de muchachos, de soldados, y lo entrenaron. Le dieron un entrenamiento antiterrorista, un entrenamiento para evitar que abajo del Golfo de México, donde está el estado de Chiapas, y cerca donde está Guerrero, se formara un foco guerrillero que pudiera ser alimentado con la tradición guerrillera que existe en Sudamérica, ahí cerca está la frontera. Ellos crearon un grupo élite. ¿Quién es ese grupo élite? Bueno, ese grupo élite son los Zetas, porque Osiel Cárdenas, el líder de la edad moderna del cartel del Golfo de México, que ustedes saben que es el decano de los carteles, como yo les decía ahorita, contrató a ese grupo élite para que sirviera de equipo de seguridad. Y cuando Osiel Cárdenas cayó preso en Estados Unidos, entonces los Zetas se convirtieron en un cartel, propiamente dicho, el más sangriento de todo, pero además con métodos modernos, porque el cartel de los Zetas venden franquicia. ¿Cómo franquicia? Sí, venden franquicia. ¿Franquicia de qué? Si tú vives en un barrio y tú quieres empezar a distribuir droga, entonces tú simplemente buscas el apoyo de los Zetas y ellos te dan un apoyo corporativo y tú pagas un fee por eso. Pasa a ser parte de la corporación. Sí, para que ellos te defiendan de los demás carteles que puedan incurrir en esa zona. Por eso yo digo que no hay forma de que los carteles funcionen sin el apoyo de las autoridades. En el año 2009, el Chapo Guzmán fue a donde le dicen la zona, el Triángulo Dorado. Eso es Durango, Jalisco y Sinaloa. Ahí para tú entrar, tú tienes que durar 3 horas en motocicleta. Pero el gobierno sí entra, helicóptero, tiene alcaldía, tiene puesto de policía. Ahí él fue a observar un concurso de belleza. Por eso yo me opongo a los concursos de belleza. Entonces le pasaban todas las muchachas por el frente y él escogió la que más le gustó, ganó y le pusieron su corona. Ella es apellido Hierro. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ella es apellido, creo que se llama Julia Hierro. Entonces ella ganó, tenía 17 años de edad. Le pusieron su corona y entonces 2 meses después él se casó con ella en el mismo sitio. En el mismo sitio él se casó con ella. Tuvieron, ¿sabe qué? Que secuestrar el pueblo entero y quitarle los celulares a todo el pueblo para que nadie pudiera informar de la boda. Y llegaron 7 aviones, helicópteros, 2 días en el pueblo de allí. Y nadie se dio cuenta, ni el gobierno, ni la DEA, ni nadie. Esa fue la que parió los 2 muchachos mellizos en Houston. Esa es la esposa de él actual. Entonces, se casó, tuvo mellizos con ella. La esposa anterior que él conoció en el penal de Puente Grande, los Zetas se la mataron. La encontraron muerta con una seta, como marcan los animales, con una seta en uno de cada seno, en las nalgas y en la barriga. Se la mataron los Zetas porque los Zetas controlan la parte del Golfo que mira a Sudamérica y toda la cocaína que entra de Colombia. Y el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán controla la parte del Pacífico que mira al oeste de Estados Unidos y que mira a Asia. De por ahí viene toda la metanfetamina y también se exporta para Estados Unidos, Los Ángeles y para Asia. Entonces, en México está dividido en 2. El cartel del Pacífico, que lo dirige el Chapo Guzmán, y el cartel del Golfo, que lo dirigen, ahora mismo lo controlan los Zetas, y hay un punto en conflicto siempre permanente, que es el cartel de Juárez por el punto de trasiego. Ahora, yo quiero terminar con lo siguiente. ¿Por qué yo digo que yo no creo en la lucha contra el narcotráfico? El año pasado, en los premios Lo Nuestro, el corrido que ganó el corrido del año está el corrido mexicano. El corrido mexicano. En el premio Lo Nuestro, que le hicieron un performance, una presentación, se llama Damaso el corrido. Ese corrido está dedicado a el hijo del licenciado. ¿Quién es el licenciado? El que ayudó a escapar al Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande. Ese corrido que fue transmitido por Univisión a más de 50 países, se le hizo una presentación donde más de 20 mujeres desfilan en torno al tipo que canta el corrido. Entonces, todo el mundo sabe quién es Damaso, que es uno de los que está en la línea de sucesión,
junto con el Mayo Zambada, que es un narcotraficante de más de 65 años, Iván Archival Guzmán, que es el hijo del Chapo Guzmán, José Parragosa, el Azul, que empezó con él hace muchísimo tiempo, y Rafael Caro Quintero. Pero Damaso López, que le dicen Caro el Quintero no fue el que mataron. No, Caro Quintero. Sí, el agente de la DEA que mataron por el caso Caro Quintero. Yo te explico ahorita. Entonces, en la pausa. No, espérate. Hubo un agente de la DEA que fue el primer agente. Sí, pero pero ahora yo te explico eso. Entonces, Damaso López, el mini-licen que tiene cuenta de Twitter, que presenta su Ferrari, que presenta su Porsche, que se hizo una foto con Paris Hilton en la última pelea de Manny Pacquiao. Se hizo una foto con Paris Hilton, el mismo Damaso. Entonces, Univision lo presenta en más de 50 países y gana el premio Lo Nuestro, el corrido en su nombre. Y entonces me van a decir a mí que los Estados Unidos y México no saben de todas las operaciones cuando son ellos los que lavan el dinero de la droga. Y esta expresión, el premio Lo Nuestro, es una prueba de ese lavado, Julio. Cambio fuera.